Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Comienza con hostigamiento, con discriminación, luego sigue el siguiente nivel, es cuando ya te empiezan a quitar tus servicios, ya no tienes agua, molino, electricidad. La siguiente vertiente, el siguiente nivel, que es la expulsión. Y la otra, que es la más triste, la más lamentable, es cuando matan a los evangélicos o a los cristianos o a los que no creen que no tienen la misma fe que la Iglesia Católica. Mataron a 3 creyentes. Ahí estuvo demasiado terrible porque no solamente los mataron, pues ya los mataron, pero fueron a tirar sus cuerpos al monte. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tus Derechos en Corto, un podcast de la DDHPO, un espacio en donde hablamos de diversos temas, con defensoras, defensores, especialistas, muchísimas personas quienes nos hablan de diversos temas, problemáticas actuales que pasan en nuestro estado de Oaxaca. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de los derechos a la libertad religiosa, a la libertad de creencia. Y para este tema tenemos como invitado al defensor de libertades religiosas, al licenciado Porfirio Flores Zúñiga. Él es defensor de derechos a la libertad religiosa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, Porfirio. No, el gusto es mío. Gracias por su invitación. Siempre es muy edificante poder platicar sobre este tema. Muchísimas gracias. Pues bueno, entrando ya en el tema, quisiéramos comentar primeramente, yo he tenido como algunas pláticas con amigos familiares, ¿no? En el contexto, y me dicen que no saben sobre temas de intolerancia religiosa, ¿no? Pero primero que nada quisiéramos saber, ¿qué son los derechos a la libertad religiosa? Bien, digamos desde un punto de vista estrictamente constitucional o estrictamente legal, podemos decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, establece el derecho humano. Hace unos años eran garantías individuales, pero ahora es un derecho humano que las personas tienen para ejercer o profesar la fe que ellos mejor consideren. Inclusive, el artículo tiene un amplio margen, porque no solamente establece el derecho de una persona a creer, también establece el derecho de no creer. Es decir, el ser humano puede creer como no puede creer. Es un derecho que le da la Constitución en términos, digamos, de nuestra Constitución política. En términos históricos, pues ha sido una lucha muy fuerte que comenzó en la época, o comenzó con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Francia hace casi 2 siglos, cuando los franceses establecieron como uno de los conceptos básicos para el ser humano de la libertad, que era justamente creer o no creer. Y ya, digamos, de manera más concreta, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas estableció también que los seres humanos tienen el derecho inalienable, es decir, que no se puede dejar de ejercer, de creer o no creer, o de ejercer una fe o no ejercer una fe. La libertad religiosa, entonces, es un derecho humano que le otorga al hombre la posibilidad de creer en la divinidad, en el concepto que para él mejor parezca. Uh-huh. No solamente en cuanto nosotros en México, por ejemplo, el catolicismo, o en América Latina el catolicismo, en otros países de Europa el protestantismo, sino todas las cosas que tengan que ver con un ser superior o con una divinidad, de acuerdo a como lo plantee la persona que crean, pensando, por ejemplo, en los musulmanes, en los budistas, que ellos también tienen este derecho de creer o no creer. Esto que comenta, siendo que pues este derecho está estipulado como tal en la Constitución, ¿por qué es que existen casos de intolerancia religiosa? ¿Consideras que es un caso de ignorancia por las personas, o simplemente deciden evadirlo, les gana como el fervor, ¿no? La emoción, el sentimiento por su religión?
¿Qué consideras tú, con los años que tienes de experiencia como defensor de este derecho, qué consideras que pasa con este fenómeno? Bueno, hay varias, son varias los orígenes de la intolerancia religiosa. Esencialmente, si nos remontamos a la historia, cuando México se independiza, antes de la Constitución de 1824, en Los Sentimientos de la Nación que escribe José María Morelos y Pavón, él establece con toda claridad en Los Sentimientos de la Nación o en la Constitución de Apatzingán de 1813, el primer artículo o segundo artículo de esa Constitución dice que el pueblo mexicano es un pueblo católico. La religión oficial del gobierno, del país o del Estado mexicano es el catolicismo. Entonces, pues eso tiene grandes implicaciones, porque se supone que aquí en México no podía caber cualquier otro tipo de religión. Entonces, ahí está, digamos, una de las causas. El pueblo mexicano se autoascribe o se autonombra como católico. Entonces, el protestantismo o cualquier otra manera de ejercer una fe, pues es algo extraño. Entonces, así avanzamos. El protestantismo, pues imagínate, en 1517 Martín Lutero hace la Reforma Protestante, nos conquista la corona española y vivimos 300 años de coloniaje español. En esos 300 años no hubo ni una sola posibilidad de protestantes en México. La Inquisición se encargó de cerrar la puerta a cualquier expresión que no fuera católica. Esa es la herencia. Llegamos al siglo XXI. En el siglo XXI, pues, nos encontramos con esa reminiscencia, esa inercia de personas que piensan que la Iglesia Católica es la única y cualquier otra forma de fe, pues es como, ni siquiera es como una oposición, sino es una subversión, es una rebelión contra la forma en que la gente considera que se debe adorar a Dios en Oaxaca en particular, es decir, desde la Iglesia Católica. Entonces, esa es una. Y la otra, históricamente eso es lo que ha ocurrido, y en la actualidad el problema que yo veo cuando atiendo este asunto es que hay mucha ignorancia. Es decir, la gente ya no defiende su fe, defiende más bien defiende una posición pues un poco sin razón, porque las personas, la Iglesia Católica no va a mermar, no va a desaparecer, ¿no? Jamás. Entonces, es una persona de, ¿qué te gusta? Si hacemos el último censo arroja que de cada 10 oaxaqueños, 4 o 3 o 4 son protestantes, el otro no creen en la Iglesia Católica, los otros 7 pues son de la Iglesia Católica. Y así ha sido el comportamiento desde hace mucho tiempo. Entonces no creo que eso vaya a afectar a la Iglesia Católica, pero hay alguien que piensa que sí, y entonces pues hay que dañarles, ¿no? Hay quienes piensan que dicen, no, es que ya hay muchos cristianos, ¿no? Hay muchos comentarios que yo he llegado a escuchar. Pero vamos, o sea, yo creo que la intolerancia empieza desde lo más mínimo. Por ejemplo, si alguno de nuestros familiares decide cambiarse a otra religión, empiezan los comentarios, empieza la discriminación, empieza todos esos detallitos que no estamos siendo tolerantes, ¿no? Lo vemos como algo malo, como algo raro, como casi si, híjole, estás pecando, ¿no? Casi por la situación de hacer un cambio en tu religión, en tu ideología, en tus convicciones. Pero, sin embargo, existen no nada más estos pequeños detalles, existe el otro extremo de la intolerancia. ¿Nos puedes comentar algunos casos que tú has tenido en tus manos para defender, ¿no? O sea, de los casos que tú conozcas más extremos, para que así de esta forma nosotros podamos dimensionar cuál es este fenómeno de intolerancia que afecta desde una persona hasta familias y comunidades. Sí, bueno, Oaxaca tristemente ha transitado por esta vertiente tan dolorosa, tan lamentable de persecución que va
digamos, avanza en grados, ¿no? Digamos, lo primero que dices es la discriminación, y vamos a plantearlo en, digamos, donde más se recrudece o donde más se presenta es en las comunidades indígenas. Entonces comienza con hostigamiento, con discriminación, luego sigue el siguiente nivel, es cuando ya te empiezan a quitar tus servicios, ya no tienes agua, molino, electricidad, ahora el internet. Y luego sigue la siguiente vertiente, el siguiente nivel, que es la expulsión. Y la otra, que es la más triste, la más lamentable, es cuando matan a los evangélicos o a los cristianos o a los que no creen que no tienen la misma fe que la Iglesia Católica. Entonces, cuando eso se presenta en Oaxaca ha habido varios casos que están ahí, digamos, el más remoto y que fue muy sonado y que hay un libro ahí que lo retrata y que lo recoge, es el del pastor bautista aquí en Tlacochahuaya. Eso fue en 1934, están por cumplirse 90 años, perdón, 1935, están por cumplirse casi 100 años. Ahí mataron al pastor estrictamente por la fe. Luego, en 1980, en los 80 fue lo más crudo que pudo haberse presentado, con la muerte de varios pastores y de varias personas. En Atitlán, a mediados de la década de los 80, mataron a 3 creyentes. Ahí estuvo demasiado terrible, porque no solamente los mataron, pues ya los mataron, pero fueron a tirar sus cuerpos al monte. Entonces, fue muy triste eso, y ahí están los registros, están, digamos, en la hemeroteca pudo encontrar todo eso. Y luego, digamos, el caso más, en esa misma época de los 80, fue aquí en Textitlán, en esta zona de la Sierra Sur, donde también mataron al pastor y mataron a varias personas. Entonces, lo último que nos dejó así como, bueno, uno piensa que ya cruzó en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, pues ya internet, teléfonos inteligentes, inteligencia artificial. Y parece que regresamos a la época de las cavernas, ¿no? Con esto que les quemaron su templo a los creyentes aquí de San Juan La Lana en Cerro Cajón. Entonces, digamos, la problemática es dramática, porque encierra diversas cosas. En los medios solamente, generalmente, lo que se dice es expulsan a tantas familias, salen tantas familias o matan a esas personas, pero no se cuenta el drama que hay detrás de ahí, de esas situaciones, porque, por ejemplo, niños que dejan de ir a la escuela, niños que dejan su lugar, personas que salen huyendo y que tienen que rehacer su vida y que tienen que reconstruir su vida misma. Entonces, eso quizás es lo más doloroso que hay en el tema de la libertad religiosa o en el tema de la intolerancia religiosa. ¿Qué pasa con esas familias que desafortunadamente, en el mejor de los casos, solamente, por ejemplo, empezaron cortando la luz, los expulsan de sus comunidades, les quitan sus casas, ¿no? Porque, pues, yo pienso que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, te fuiste, ya es nuestra, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Dónde se refugian? ¿Quién los apoya? ¿Qué pasa con todo el contexto social de toda esa familia o de esa comunidad o de esa persona? ¿Y cuáles son las secuelas que puede llegar a tener? Bueno, generalmente lo que ocurre con las personas que son expulsadas o las familias, lo que sucede es que, pues, digamos, los lazos que se tejen dentro de la iglesia evangélica son lazos muy, muy fuertes y hay mucha solidaridad. Es decir, por ejemplo, vamos a pensar en los hermanos de aquí de San Juan Mazatlán Mije, en este pueblo que se llama Chiltepec. No, Chiltepec no. Ahorita recuerdo su nombre. Chiltepec está en Tuxtepec. Chimaltepec. En Chimaltepec, aquí en San Juan Mazatlán Mije. Ellos los expulsaron y fueron 10 familias que fueron expulsadas, y entonces una iglesia literalmente los adoptó y los adoptó ahí cerca en el municipio de Guevea de Humboldt. Entonces todas esas personas fueron atendidas por otra iglesia que les tendió la mano, y de ahí
pues un grupo de personas, un grupo de creyentes, pues empezó a aportar para que se les tuvieran ahí, primero para comer. Y luego, en el caso particular de ellos, yo los asesoré, los apoyé para que fueran al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, que tiene un programa justamente para este tipo de personas desplazadas. Uh-huh. Y entonces, lo único que se pudo conseguir fue que les compraran víveres y alimentos. Entonces, se hizo ese apoyo. Es lo único que hay ya en el INPI. Antes había otros programas, tal vez más adelante hablemos de eso, pero se les colaboró con eso. Entonces se busca la manera de poder ayudarles. Lo ideal sería que regresaran, porque bueno, no está bien que estén fuera de su lugar, pero a veces no se puede. Pero regresarían a lo mismo, ¿no? Exacto, o sea, justamente pues no tiene caso porque los van a volver a expulsar. Exacto. En el mejor de los casos, o la otra, les pueden hacer alguna maldad más grande, porque ¿no? hay quienes expresamente dicen, si regresan, los vamos a matar, claro. ¿No? Entonces, qué difícil, ¿no? O sea, digo yo, qué difícil que por seguir tu convicción, ¿no? Tu ideología, tu vocación, no sé, tengas que someterte, tengas que vivir estas experiencias tan desagradables. Y hay niños que acompañan a sus padres y han de decir, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Creo que es una problemática que, si bien no es muy conocida, es terrible, ¿no? O sea, yo platicaba no me acuerdo con quién, me decía, ¿es en serio que les quitan sus terrenos y sus casas? Sí, y es algo que está pasando en tu estado y no lo sabes, ¿no? Entonces, te pones a pensar, ¿qué pasaría si yo fuera, no? Entonces, ¿de qué forma, tú que eres defensor de esta causa, de qué forma se ha intentado concientizar y visibilizar esta situación, siendo el estado de Oaxaca tan complejo, con tantos municipios que se están en un sistema de normativo indígena? Sí, bueno, digamos el problema es un poco no solamente en el asunto de intolerancia religiosa, en muchos problemas de carácter social que nos pegan a todos. Generalmente los seres humanos, y ahí nos incluimos todos, los seres humanos generalmente pensamos, eso a mí no me afecta porque no me ha tocado, ¿no? Entonces me acuerdo de un ministro de culto de Alemania que dijo esta frase: se vinieron por los gitanos y como yo no era gitano, no dije nada. Vinieron por los sindicalistas y como yo no era sindicalista, pues yo no dije nada. Uh-huh. Vinieron por los homosexuales y como yo no era homosexual, no dije nada. Vinieron por los judíos y como yo no era judío, pues tampoco dije nada. Cuando vinieron por mí, ya nadie había para que dijera algo por mí. Entonces, a veces el tema de la intolerancia religiosa, como otra de las problemáticas que hay en Oaxaca, pues como que está lejos, ¿no? Ajá, está, lo vemos muy lejano, distante, y es de esos pueblos que no entienden, que no comprenden. Pero es un problema que nos afecta a todos porque al final de cuentas conculca o viola o denigra un derecho humano. Claro, ¿no? Violenta completamente. Sí. Entonces, la forma en que nosotros hemos hecho, comenzamos una campaña y tengo tiempo en esto y lo que he visto es que le va a tocar, como en otras cosas, a la sociedad civil o a la sociedad o a los interesados en el tema, hacer las campañas o hacer que este tema esté ahí presente siempre, porque de parte de los gobiernos, y no tengo nada contra ningún partido político, sino de parte de los gobiernos, generalmente tampoco el tema interesa. Tampoco el tema es motivo de decir vamos a hacer algo. Ahí ha estado y estará, y entonces nos toca a nosotros, y ahora pues en las redes sociales se procura más hacer presente el asunto. Justo por el tema de que comentas que no hay una visibilización y una voluntad por poner en la mesa estos temas. Por parte de la Defensoría realizamos justo unos foros de intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque observamos que aunque son muy seleccionados los casos, en este caso del periodo 2024-2025 tenemos 10 quejas por temas de intolerancia religiosa. Son temas que aunque digas, pues nada más son 10,
pero la consecuencia que trae todo eso, ¿no? Y lo que te da a entender de cómo está nuestra sociedad en este momento. Entonces, algo en lo que nosotros no habíamos pensado, al menos desde mi perspectiva, era las niñeces. Las niñeces que crecen ya, o sea, nacen estando en una religión que no es la mayoritaria, en este caso la católica, se enfrentan también a cuestiones en la escuela, nada más, ¿no? En la escuela, en las festividades, porque si bien sabemos, el estado de Oaxaca cuenta con muchísima cultura, tradición y demás, ¿no? Pero eso no quiere decir que las demás religiones que las profesan van a ser partícipes de esta tradición y esta cultura, ¿no? Porque nosotros lo vemos como que es nuestra cultura, es nuestra tradición. Pero los niños que ya crecen con otra mentalidad y con otras ideologías propias de esa creencia, pues se enfrentan a discriminación, se enfrentan a que los tienen que obligar a ciertas cosas. Y justamente atendiendo ese fenómeno, pues la Defensoría realizó este llamado, ¿no? A la autoridad de educación para que respetaran ciertas cosas, por ejemplo, en el Día de Muertos, que nosotros como católicos no lo pensamos. A mí ni por acá me pasaba que a un niño a lo mejor se siente vulnerado porque lo obligaron a usar un disfraz, ¿no? ¿Qué pasa con las niñeces en este caso? Sí, es un tema muy, muy importante. Lo que pasa es que digamos, en México, en México todo está estructurado en función de la Iglesia Católica. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, las vacaciones, ¿cuándo son? Semana Santa, ¿no? ¿Y? ¿Navidad? Navidad, sí, Navidad. ¿Qué son dos qué? ¿Celebraciones? Católicas, sí. Ok. La iglesia evangélica se suma, por así decirlo, ¿no? Y dicen, bueno, ok. Pero los mormones, pero los musulmanes, los budistas. Ok, cuando digo estas cosas, siempre salgo acusado de que soy extremadamente revolucionario y quiero hacer una revuelta, ¿verdad? Pero bueno, hablándolo así. Ok, ya llegamos a, está bien, es el catolicismo, ¿no? Nosotros, lo aceptemos o no, lo querramos o no, seguimos como en la época de los aztecas, con un calendario cívico y con un calendario religioso. Uh-huh. Tenemos un calendario cívico. Ayer creo que o antier se celebró el natalicio de Emiliano Zapata, o su muerte, no recuerdo, perdón la ignorancia. Se celebró a Emiliano Zapata. Y entonces ese es nuestro calendario cívico. Pero dentro del calendario escolar, regresando a las infancias, regresando a ese tema, el calendario escolar tiene, por ejemplo, vamos con la Samaritana, uh-huh. ¿no? Ok, la Samaritana. Entonces, todos tienen que poner para el agua, todos tienen que hacer para esto. Y entonces yo digo como cuestión cultural, ok, ¿no? Bueno, hacémoslo. Pero yo digo, ¿por qué cuando sí nos conviene lo cultural, sí lo tomamos y cuando no, no? La Samaritana, llegamos al tema de los muertos, a la celebración de los muertos. Entonces uno se pregunta, ¿y los muertos? ¿Todos tienen que disfrazarse? Uh-huh. ¿Todos tienen que hacer eso? Y entonces ahí es donde se plantea, ¿no? Y entonces hay niños que dicen, pues no lo voy a hacer porque eso le enseñaron, pues, exacto, ¿no? Claro. Esa ideología trae. Ok, entonces yo digo, es muy sencilla. La verdad es que es muy sencillo esto, ¿no? ¿Saben qué? Quienes quieran participar, órale, adelante. Vamos a hacerlo. ¿No quieres? Adelante. Y siempre va a haber gente que va a participar. O sea, yo lo que no entiendo es por qué hacen eso de obligar a alguien. Siempre va a haber gente. O sea, de 30 alumnos, yo estoy casi seguro que 25 van a estar ahí. Es verdad, sí. ¿No? Entonces, yo no entiendo. Entonces, yo digo, esto que pasó con el Cobao, porque en el Cobao es un problema fuerte. En el Cobao, la muerteada, como le llaman, es de carácter obligatorio y te tienes que disfrazar. Ahora, ya no solo es un asunto del Cobao fomentando cuestiones que no tienen que ver, que violan el derecho humano del artículo 3 o el artículo 3, que dice que la educación, y lo dice desde hace tiempo, desde que se hizo el artículo en el 17, dice que la educación es laica, ajena a toda expresión religiosa, de fanatismo y todo eso. Y entonces uno dice, ¿y luego?
Entonces yo lo que planteo es, pues, quien quiera participar, pues adelante. Y quien no, pues se respete. Es como en todo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, y eso ayuda mucho a los niños porque desde ahí ya se planta la semilla de la tolerancia. O sea, ellos no piensan así, ellos no creen así. Bueno, adelante, los respetamos. Pero imagínate, obligarlos, el niño cuando crece, pues, ¿qué va a pensar? Pues que se le tiene que obligar a la gente a hacer, aunque no esté de acuerdo. Entonces, yo creo que desde ahí estamos... Creo que desde ahí es el punto clave, claro, ¿no? Para evitar una intolerancia en la adultez. Cuando ya se tiene más fuerza, ¿no? Sí. En cambio, si de niño ve y dicen, ¿sabes qué? No hay ningún problema, no pasa nada, no sucede nada. Porque al final de cuentas los niños pues siguen siendo amigos, vayan o no vayan, ¿no? Ellos no tienen ese problema. El problema es ya cuando se hacen adultos, así es. ¿no? Ahora, hablando estamos hablando del tema del catolicismo, ¿no? Pero el tema de las diferentes religiones, ya contrastado con el catolicismo, ¿también existe intolerancia por parte de otras religiones hacia el catolicismo? ¿Consideras que lo hay? Bueno, en México es fuerza el catolicismo, entonces el catolicismo difícilmente enfrentará oposición en México. Pero el catolicismo fuera de México, y ahorita hay un fenómeno bien interesantísimo, que es en los países musulmanes. En los países musulmanes te pongo 3 ejemplos. Te pongo el ejemplo de Irak, te pongo el ejemplo de Siria y 2 países de esa zona del Medio Oriente. Ser cristiano, en el de Turquía también, es un delito. Ya sea en las 2 vertientes, tanto protestante como católico. Entonces el catolicismo ahí sí enfrenta una oposición. Entonces, lo increíble es que cuando sucede eso, ahí sí dicen, están estropeando, están dañando a la gente allá. Pero cuando aquí en Oaxaca lo hace la Iglesia Católica, pues todos miran para otro lado. Entonces, entonces no se mide de la misma manera, con el mismo rasero o con la misma vara. Es decir, ahí sí es un escándalo y ahí sí nos están dañando, pero de ese lado es lo mismo. Entonces, en países donde hay una religión mayoritaria, la minoría siempre va a padecer. Y entonces el catolicismo y el protestantismo en China, en el propio Cuba, de hecho, el primer lugar de intolerancia religiosa con respecto al cristianismo es Corea del Norte, ¿no? El cristianismo en sus 2 expresiones, protestantismo y catolicismo, ¿no? En esas 2 vertientes, Corea del Norte no acepta nada de eso. Ahora, pero y la mayoría ahí son confucionistas, es decir, o son budistas, y entonces ellos ahí son mayoría, y entonces ellos pues así se asumen, y pues uno tiene que decir, bueno, pues. Pero estamos hablando del otro lado del mundo, ¿no? Claro. Que es algo, pues sí se da, ¿no? Pero del otro lado del mundo. La actualidad y nuestra realidad es otra. Entonces, ¿conoces un tema de intolerancia acá en la ciudad? Sin tomar en cuenta comentarios pequeños, ¿no? Como de, ay, ¿cómo te vas a cambiar de religión, no? Esos comentarios que yo he llegado a escuchar y que incluso en la familia, ¿no? Porque digo, yo tengo familiares que no son católicos y uno se reserva, ¿no? Pero sí lo llegas a pensar de, oye, ¿por qué no? O sea, como si fuera algo malo, cuando no consideramos que tiene sus razones, sus convicciones. A lo mejor lo que antes profesaba ya no va con lo que piensa en este momento. Digo, todas las personas cambiamos para mejorar, evolucionamos, pero sí existe eso entre el núcleo familiar. Ahora me imagino en el exterior. En las ciudades, en este caso específicamente en la ciudad de Oaxaca, ¿se da también? Sí, creo que es que hay un problema muy sumamente complejo, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, dada en sus 2 vertientes, catolicismo y protestantismo, tiene como eje en el que se mueve a Jesús. Y Jesús, su predicación esencialmente era el amor, ¿no? Ama a tu prójimo
como a ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, todas las lecciones que dio Jesús en las parábolas tienen que ver justamente con el amor al prójimo. Entonces, cuando tú pierdes de vista eso, no solamente dentro del catolicismo, sino también del protestantismo, cuando tú pierdes esa visión, entonces la gran pregunta es, ¿realmente en qué estás creyendo? Porque el amor es el que hace que uno pues considere a los demás. De hecho, la regla esencial, la regla de oro le llama el Nuevo Testamento a esta ley. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es la regla de oro. Uh-huh. Entonces, ok, tú ya no crees en esto, voy a respetarlo. Ahora, es que yo siempre he dicho, ¿cómo voy a demostrar que está equivocada la persona haciéndole ver que yo actúo de buena fe o yo actúo de una manera paciente, comprensiva, amorosa, tolerante? Entonces, pero imagínate, ya no, ¿cómo es posible que hagas eso? Y entonces, ¿y la esencia del amor? Uh-huh. No, yo tengo amigos de toda clase. Hay gente que pues que saben que yo soy, además de abogado defensor de la libertad religiosa, soy pastor, y entonces muchos lo saben, algunos se burlan de mí, otros me dicen, pues bueno, eres extraño. ¿Se burlan de ti? Sí, claro, porque es que el problema está en que yo regreso a este tema, al tema de la ignorancia, porque si no conoces algo y hablas de eso, pues es una verdadera tristeza, ¿no? Y yo te digo algo, cuando yo platico con toda la gente, pero hay con cierto tipo de gente que ya no platico, y yo les digo, a ver, vamos a hablar. ¿Ya leíste la Biblia? ¿Conoces el Génesis? ¿Ya leíste el Cantar de los Cantares? ¿Ya leíste la historia de Job? ¿Sabes la historia de Noé? ¿Sabes la historia de Ruth? ¿Sabes la historia? Y nunca se han acercado a esos libros. Entonces, imagínate, ¿qué puedes decir? Es como, no sé, yo no me atrevería a hablar sobre algún tema de astronomía o de si no de álgebra. Sabes, pues no sé, no sé nada. Sí. Y entonces que dijera yo, ay, ¿cómo tú crees que puedes subir en un cohete si mira hasta re lejos? Justo eso. O sea, sí, porque si no sabes, ¿cómo vas a hablar? Entonces yo lo que le recomiendo a mis amigos es, mira, te regalo una Biblia y léela. Cuando tú la leas, puedes venir a hablar. Sí, podemos hablar lo que quieras, pero vamos a hablar de conceptos que tú no conoces. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que mucha gente a veces no logra asimilar. Por ejemplo, vamos a hablar de la Trinidad. Entonces, o vamos a hablar del bautismo de niños. ¿Por qué el bautismo de niños sí? ¿Por qué el bautismo de adultos? ¿En dónde se basa? ¿Quiénes se bautizaron? ¿Cómo bautizaron? ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pedro? ¿Qué hizo Pedro? La negación de Pedro. Por ejemplo, ya viene la Navidad, viene la Semana Santa, las 3 veces que cantó el gallo, que negó Pedro a Jesús y cantó el gallo. Entonces, todo eso está ahí. Ahora, cuando la gente no se acerca ahí, pues evidentemente hay un problema de ignorancia. Claro. Y la ignorancia es la fuente de todos nuestros males. Entonces yo lo que digo, me dices en la ciudad, ¿qué pasa en la ciudad? Ese es el fenómeno. El fenómeno es que pues la gente va a hablar de algo que no sabe. Entonces, por ejemplo, no dicen, te invito, bueno, conoce pues para que sepas de que ve a una reunión cristiana, ve. No, una ocasión fueron unas muchachas que estaban haciendo un trabajo sobre sociología y era el tema de religión. Y entonces hablaron conmigo y me dijeron, pastor, queremos entrar a su templo y grabar. ¿Hay algún problema? De ningún modo. Pase, filme, grabe todo lo que quiera, porque nosotros no estamos haciendo nada malo. O sea, filme, cantamos, estudiamos la Biblia y listo. Entonces, una vez que conozcas, entonces podrás opinar y podrás decir. Pero hay mucha gente que tiene un prejuicio. Ahora, sí, aquí también lo aclaro y lo digo con toda sinceridad. También los evangélicos, los cristianos, a veces nos hemos encargado de que la gente
de que la gente no nos mire bien, Sí. ¿no? O sea, pero es tanto como generalizar, y las generalizaciones son malas, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, si nos dedicamos a ver los errores de los demás, pues evidentemente en donde quiera los vamos a encontrar, ¿no? Si yo quiero debatir o quiero estar ofendiendo a la gente, puedo sacar toda la historia del papado, de los grandes excesos que se cometieron desde el papado. Pero no es o sea, si vamos a abonar para la tolerancia, pues debemos de respetar. Se equivocaron, como se equivoca cualquier persona, ¿no? Sí, entonces, claro. ok. El problema es en la ciudad que cuando alguien ya empieza, digamos, a reunirse con un grupo que es diferente a la católica, pues yo digo, pues conoce, habla con el pastor, ve. Ahora dice, no, pues es que no me vayan a convertir, ¿no? Ok, pero yo digo, ¿a poco si entras tú a un estacionamiento sin coche, automáticamente te vuelves en el coche? No, ve, oye. O sea, yo no creo que te haga daño, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? En las familias ya va para allá, entonces pues hay que regresarlo. Ahora, está bien, hay que regresarlo, pero con amor. Claro. No lo regreses a punta de insultos, ofensas, ¿no? Burlas. O burlas. Creo que yo he escuchado mucho un lema que dicen, nunca hables de política, de religión y de fútbol, ¿no? Yo creo que eso es falso completamente, ¿no? Yo creo que en las sociedades, en las familias, en cualquier lugar, se debería justo de hablar de la religión, porque eso abonaría a esta tolerancia, abonaría a entender el por qué las personas deciden cambiar su religión o por qué las personas nacen dentro de otra religión, ¿no? Entonces, ¿alguna reflexión que quieras compartirnos en este día para, pues en el marco de esta charla, de este tema que estamos abordando nosotros? Sí, bueno, yo creo que los seres humanos somos seres muy frágiles, ¿no? Entonces, algunos tal vez puedan enfrentar los desafíos de esta vida y los puedan enfrentar solos con su fuerza de voluntad, y yo lo aplaudo, yo lo reconozco, pero hay mucha gente que no la tiene, no la tiene, que necesita de un ser superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú te adentras un poco a los Alcohólicos Anónimos como organización, descubres que ellos, en los 10 pasos que hay del proceso para tratar el alcoholismo, ellos apelan a un ser superior. Y ellos te dicen, una vez que concluyes, busca al ser superior. Búscalo, encuéntrate con él, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, no, pues es que eso. Sí, yo le digo, sí, tú tienes la fuerza, adelante. Pero hay mucha gente, muchísima gente, que necesita un consuelo cuando pierde un ser querido, que necesita fuerza cuando tiene que superar un obstáculo. Y para muchos, Dios es esa fuerza. Entonces, por eso el artículo 24 con el que comenzamos dice, el derecho humano a la libertad religiosa o a la creencia, pues es un derecho para ejercerse y también para no ejercerse. Es decir, hay mucha gente que va a necesitar a Dios. Lo necesita. ¿Por qué? Pues porque hay situaciones en la vida, y ahí recomiendo el libro de Job. Hay situaciones en la vida que no las vamos a entender, Claudia. Y necesitamos que algo nos consuele. Y ese es Dios. Entonces, por eso justamente, desde los franceses que son los más, recuerda que la Ilustración, una de sus aportaciones fue justamente el ateísmo científico. Aún ellos dijeron que el hombre tenía la libertad de tener una religión, con todo y su contexto cultural e histórico. Entonces yo pienso, la libertad religiosa es un derecho que debe de estar ahí para todos, porque se necesita. Pues yo espero que este episodio en particular que nosotros estamos poniendo sobre la mesa llegue a muchos lugares, a muchos rincones, sobre todo en nuestro estado de Oaxaca, porque da mucha tristeza ver este tipo de casos, da mucha tristeza y asombro que estando en el siglo XXI sigan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo de verdad espero que tú, a través de tus amigos, tus conocidos, ¿no? Nos apoyes a darle eco a este tipo de
de materiales que nosotros estamos produciendo justamente para concientizar, visibilizar, ponerlo sobre la mesa, temas que no se abordan, temas que tal vez nosotros los vemos muy lejanos, como decíamos, pero sobre todo lo que queremos es que lleguemos a donde tengamos que llegar para tratar de bajar los índices de estas situaciones. Sabemos que hay cuestiones que están muy arraigadas, pero con un granito de arena podemos empezar a cambiar contextos. Claro. Gracias, Claudia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Porfirio, y pues seguimos colaborando en el camino. Claro. Gracias. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en este episodio de Tus Derechos en Corto. Los invitamos a acompañarnos en nuestros próximos episodios. Saben que si tienen algún tema en particular, nos pueden hacer llegar la propuesta y nosotros con mucho gusto la abordaremos en nuestra mesa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo Tus Derechos en Corto.